Buenos días nuevamente con cada uno de ustedes. Un saludo de la oportunidad de dialogar con ustedes por segunda ocasión. Y bueno, esta ocasión, digamos, con esta invitación para hablar de estos temas de la propiedad intelectual. Vamos a ubicar, digamos, el tema de los derechos de propiedad intelectual. Los derechos de propiedad intelectual. Ya luego vamos a ir definiendo esto con precisión, propiedad. Esto es un grupo de derechos, ¿no? Ya vamos a ver que este grupo de derechos tiene varias connotaciones, varias ramificaciones. Hay otro grupo de derechos que es más amplio, que son los derechos derechos colectivos, ¿no? Que tienen pueblos, nacionalidades, comunas y comunidades. Esto ya lo conocen ustedes perfectamente, ¿no? Vamos a poner acá, porque interesa ir mirando estas interrelaciones, ¿no? Estos derechos colectivos de comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades, ¿no? Es un tema que ustedes lo conocen perfectamente bien. Y acá vamos a poner los derechos de la población en general. Vemos tres tipos de derechos. La idea es que estos tres tipos de derechos, digamos, se agrupen en un conjunto de derechos, digamos, específicos que vamos a llamarles derechos intelectuales. Estos derechos intelectuales, ¿no? Son derechos que tienen que ver con el intelecto, con el desarrollo del intelecto, ¿no? El desarrollo del intelecto que permite la creación de obras literarias, ¿no? De obras poéticas, de obras artísticas, de obras musicales, que permite el desarrollo de ingenios, qué sé yo, aparatos, técnicas, pero también que está relacionado con el tema de creatividad en el tema comercial. Por ejemplo, ustedes han visto unas marcas súper creativas, ¿no? Etcétera, ¿no? Ingenio también, en cuanto al desarrollo intelectual, en cuanto también a la generación de nuevas variedades vegetales, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta idea de derechos intelectuales, ¿no? Los derechos intelectuales tienen una expresión específica como derechos de propiedad intelectual, tiene una expresión específica respecto a los derechos colectivos y tiene una expresión específica respecto de los derechos de todos, de toda la ciudadanía, ¿ya? Ahora vamos viendo en cada caso. Comencemos de aquí hacia acá. Hablamos de derechos de la población en general, obviamente todos los ciudadanos, todas las personas, a acceder al conocimiento, derecho a acceder a el desarrollo de la ciencia, ¿no? De hecho, ahorita, por ejemplo, nosotros en nuestros celulares, en nuestros bolsos, tenemos celulares que tienen altos niveles de tecnología, ¿no es cierto? Es decir, todos tenemos derecho de poder acceder a un aparato que tenga un desarrollo tecnológico protegido por sistemas de patentes y cosas por el estilo, pero sin embargo podemos ir a una tienda y podemos comprar un aparato con altos niveles de tecnología. Podemos acceder a información, a conocimientos, artículos académicos, etcétera, a través del internet, ¿no? O sea, la población en general tiene la posibilidad y es un derecho del acceso a el conocimiento, el acceso a la ciencia, el acceso a las artes, el acceso a la cultura. Miren ustedes que en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos así está reconocido, ¿no? Es un derecho humano, ojo, el acceso al arte, a la ciencia, a la cultura. Es un derecho humano, ¿no? Entonces, acá cuando hablamos de los derechos de la población en general, estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Esto hace parte de los derechos humanos. Entonces, ojo, aquí estamos hablando de un tema súper importante, ¿no? Que el acceso a la cultura, al arte, a la ciencia, es un conjunto de derechos humanos. Y esto es para todos, para toda la población, independientemente de dónde vivamos, de la edad que tengamos, de si somos hombres o mujeres, de que si somos mestizos o somos blancos o indígenas o lo que sea, todos tenemos estos derechos,
¿no? Como parte del conjunto de derechos humanos. Del acceso a el desarrollo de la ciencia, la cultura, las artes, ¿no? La música, por ejemplo, disfrutar de la música. A cada uno de nosotros nos gusta algún tipo de música en particular. O sea, decir, yo quiero escuchar esta canción, quiero escuchar esta música, es un derecho. O sea, hay que verlo como parte de los derechos. Ahora, hablando de derechos colectivos y en relación a los derechos intelectuales, ¿no? Recordemos que la Constitución reconoce derechos específicos a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades respecto de preservar sus saberes ancestrales, preservar sus prácticas, sus conocimientos tradicionales, ¿no es cierto? ¿No? Preservar y acrecentarlos, ¿no? Y conservar estos conocimientos. Entonces, esto tiene que ver con el derecho a preservar. Entonces, esto está reconocido por la Constitución. O sea, es decir que las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades tienen derechos específicos, ¿no? Respecto de sus saberes, de sus prácticas, de sus conocimientos, ¿no? Y a que nadie, y así dice la Constitución, a que nadie pretenda, despojar a las comunas y comunidades de sus derechos sobre sus prácticas, conocimientos, saberes, etc. Y ahora vamos a hablar de los derechos de propiedad intelectual. O sea, los derechos de propiedad intelectual, que son derechos, que conceden la exclusividad, son derechos exclusivos. ¿La exclusividad en qué sentido, no? La exclusividad para el aprovechamiento comercial, ¿no? Es decir, si yo he logrado desarrollar un invento, por ejemplo, tengo un invento, voy a poner algo hipotético, por ejemplo, he logrado desarrollar un invento que permita la aplicación de energía eólica, nuestra energía de los vientos. Ustedes han visto, ¿no? Que con unas hélices se aprovecha, el viento, ¿no? Este aparatito, ¿no? Puede generar, la capacidad, la energía para que funcione una bomba que permita extraer el agua. O sea, poder tener una bomba de succión de agua de pozo subterráneo aprovechando la energía eólica, ¿no? La energía del viento. Imagínense un invento así, ¿no? Entonces, digamos que yo tengo esa capacidad. Si yo he logrado desarrollar este invento, ¿no es cierto? Pues entonces yo podría solicitar al Estado que me otorgue una patente. Ojo, una patente, ¿no? Y si el Estado me otorga la patente, significa que yo tendría el derecho exclusivo para comercializar este invento. O, por ejemplo, el autor de una canción. Entonces usted va ante la oficina del Estado, hay una oficina del Estado especializada en estos temas que se llama SENADI. SENADI es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, ¿no? SENADI es la Oficina Nacional para todos los temas de propiedad intelectual, ¿ya? O sea, usted va con su cancioncita a SENADI y dice, mire, quiero registrar esta canción, ¿no? Entonces, SENADI registra la canción como una obra de su autoría, de su composición, y una vez que está registrada la obra, usted tiene el derecho de explotarla. Usted puede firmar un contrato con alguna casa discográfica para que se grabe la obra musical, etc. Y, por supuesto, usted tendría el derecho exclusivo para la explotación comercial de la obra musical. Entonces, los derechos de propiedad intelectual tienen esta característica de ser derechos exclusivos. O sea, solo el creador tiene la posibilidad de explotar comercialmente la obra, ¿ya? ¿No? El creador. Puede ser creador de una obra musical, una obra artística, una obra... por ejemplo, hay arquitectos que tienen, arquitectos que hacen diseños súper interesantes, ¿no? Unos planos espectaculares. Esos arquitectos, por ejemplo, también podrían tener derechos de autor sobre la obra arquitectónica, ¿no? Miren ustedes que hay personas que se dedican a las coreografías, ¿no?
O sea, hay gente que hace unas coreografías impresionantes, ¿no? También una obra coreográfica podría tener derechos exclusivos de propiedad intelectual, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y así, por ejemplo, los bordados, estos bordados tan lindos que se hacen en Zuleta o hacen aquí mismo en Cayambe, en Otavalo, estos bordados tan espectaculares que hacen las mujeres indígenas, podrían tener derechos exclusivos de propiedad intelectual, ¿no? ¿Ya? Por supuesto, los inventores, ¿no? Los creadores, pero también hay derechos de propiedad intelectual sobre las marcas, ¿no? Sobre el tema de las marcas, ¿ya? Hay derechos de propiedad intelectual también sobre los nombres comerciales, ¿no? Y en fin, ya vamos a ver esto entonces. Entonces, acá lo importante es señalar que los derechos de propiedad intelectual tienen esta característica de ser exclusivos, ¿ya? ¿Qué otra característica tienen los derechos de propiedad intelectual? Los derechos de propiedad intelectual son derechos no absolutos, ¿no? Son derechos, digamos, sujetos a limitaciones. Por ejemplo, hay determinados productos farmacéuticos, digamos, para enfermedades catastróficas, puede ser, o enfermedades crónicas, que a veces son productos de muy alto costo, ¿no? Siempre se están quejando los familiares de los pacientes de algunas enfermedades que resulta muy caro comprar estos medicamentos, ¿no? Porque los que tienen derechos de propiedad intelectual son grandes casas farmacéuticas como la Bayer, qué sé yo, ¿no? Las grandes casas farmacéuticas tienen derechos de propiedad intelectual sobre productos farmacéuticos, medicamentos, ¿no? Ojo, los medicamentos tienen derechos de propiedad intelectual, pero bajo ciertas condiciones o ciertas circunstancias el Estado, acuérdense que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud, ¿no? Bajo ciertas circunstancias el Estado puede decir, ojo, se limitan los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Y se establece la posibilidad de que un laboratorio ecuatoriano, por ejemplo, pueda hacer estos medicamentos que tienen derechos de propiedad intelectual, pero hacerlos como medicamentos genéricos, ¿no? Sin marca, ¿no? Y se puede comercializar estos medicamentos genéricos sin marca a precios mucho más accesibles. Entonces, quiere decir que los derechos de propiedad intelectual no son derechos absolutos, no es como el tener una casa. Y la otra característica de los derechos de propiedad intelectual es que siempre son derechos sujetos a un plazo. Esa también es la diferencia con los derechos que uno tiene sobre una tierra, sobre un terreno. Pero en propiedad intelectual los derechos están sujetos a plazo. Por ejemplo, sobre las obras artísticas, literarias, musicales, ¿no? Los derechos son toda la vida del autor y 70 años después de la muerte. Es decir que los hijos, incluso los nietos, ¿no? Tendrían derecho a seguir beneficiándose de justamente la exclusividad, ¿no? Luego de la muerte del autor, 70 años, ¿no? Es lo que establece la ley, ¿ya? Hablando de obras de autoría, insisto, obras literarias, artísticas, musicales, obras científicas, ya. En relación a patentes, ¿no? Las patentes tienen que ver con inventos, ¿no? En relación a patentes, el plazo que duran las patentes son de 20 años. 20 años. Una patente dura 20 años, ¿ya? En relación a las marcas duran 10 años. Los derechos exclusivos sobre una marca duran 10 años. Pero en el caso de las marcas hay un tema especial. En el caso de las marcas se puede renovar automáticamente 10 años más y 10 años más, ¿no? De manera indefinida. O sea, las marcas tienen una protección especial, se pueden estar renovando de forma permanente, digamos, ¿no? Entonces miren ustedes, todos los derechos de propiedad intelectual tienen esta característica, que son derechos que tienen un plazo de duración, ¿ya? O sea, no son derechos a perpetuidad. Esto es un detalle importante. Entonces, no sé si podemos diferenciar estos tres tipos de derechos que tienen que ver con los derechos intelectuales. O sea, estos tienen una característica, hacen parte de los derechos humanos, ¿no? Estos, otra característica, ¿no? Fundamentalmente estos derechos que están reconocidos en la Constitución, que es el derecho
de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades para preservar y acrecentar y evitar el despojo de los saberes ancestrales, ¿verdad? Y los derechos de propiedad intelectual, cuya característica es que son exclusivos, que están sujetos a limitaciones y que tienen un plazo de vigencia. Pasado ese plazo de vigencia, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya se acaba el plazo de vigencia, por ejemplo, de una canción, ¿no? Una canción, cuando ya se acaba el plazo de vigencia, ya pasa al dominio público. Cualquiera lo puede interpretar sin estar obligado a pagar derechos, ¿ya? Sin estar obligado a pagar derechos. Pero claro, aunque pase al dominio público, siempre estamos obligados a reconocer la autoría. Entonces, ahora, los derechos de propiedad intelectual tienen como 3 grandes ramas, o 4 ramas, digamos. La una rama es lo que estamos hablando, los famosos derechos de autor. Ya hemos dicho que los derechos de autor, esto tiene que ver con obras literarias, obras artísticas, esto tiene que ver con obras musicales, tiene que ver con obras científicas también. O sea, aquí lo científico, me refiero a artículos académicos, artículos, no sé, científicos. Alguien escribe hace una gran investigación sobre los temas de cambio climático, sobre el Nevado Cayambe, digamos, ¿no? Viene un grupo de hidrólogos, de climatólogos, de expertos, digamos, ¿no? Y finalmente, después de unos 5 años de investigación, sacan una obra, un libro, sobre el impacto del cambio climático sobre el Nevado Cayambe, por ejemplo, ¿no? Esa es una obra científica, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, me refiero a eso, ¿no? Vamos a hablar entonces acá de lo que se conoce como signos distintivos. Y vamos a hablar finalmente acá de otras formas de protección. Aquí estamos hablando de 3 subgrupos, ¿no? 3 subgrupos. Este subgrupo, que decimos nuevas creaciones, acá la característica de este subgrupo es que se protegen con patentes. Esta es la característica. Bueno, tal vez primero, ¿qué es una patente? ¿Qué es una patente, no? Porque patente es una palabra que tiene varios significados. La patente en el caso de los municipios se refiere, digamos, a el derecho de establecer, de darle vida a un establecimiento comercial, digamos, ¿no? Pero acá en propiedad intelectual la patente tiene otro sentido. La patente es como un certificado que tiene usted para poder explotar de manera exclusiva, primero, los inventos, ¿no? Alguna cosa nueva, totalmente nueva, digamos, ¿no? Que no existe antes. Pero miren que decimos inventos, no descubrimientos. O sea, volvamos acá para no perdernos. ¿Qué se protege con patentes? Se protegen los inventos. ¿Qué más se protege con patentes? Los diseños industriales. Los diseños industriales. ¿Qué más se protege con patentes? Los modelos de utilidad. O sea, los modelos de utilidad significa que vamos a crear alguna cosa que le dé una nueva aplicación. Es algo que ya existe, le permite un mejor funcionamiento. Ese es el modelo de utilidad. ¿Qué se protege con el registro? Vamos a poner más acá. Se protegen primerito las marcas. Se protegen las marcas, se protegen también los nombres comerciales, lo mismo que los derechos de autor. Los derechos de autor no se protegen con patentes, los derechos de autor se protegen con el registro. Lo mismo en los signos distintivos, se protege con el registro. Y también se protegen las indicaciones geográficas. O sea, cuando hablamos de marcas, hay distintos tipos de marcas. ¿Cuál es el sentido de las marcas? Las marcas tienen el sentido de permiten identificar un producto o un servicio, ¿no? Porque yo mentalmente asocio la marca con la calidad, ¿ya? Me permite diferenciar un producto o un servicio. Los nombres comerciales, en cambio, permiten identificar establecimientos comerciales. Miren ustedes, mientras que las marcas están orientadas a diferenciar productos o servicios, los nombres comerciales están orientados a identificar establecimientos. Mientras que las indicaciones geográficas tienen otro sentido, las indicaciones geográficas permiten identificar el origen de un producto, permiten identificar la calidad del producto por el origen que tiene el producto. ¿De dónde viene el producto? Porque ahí hay una tradición, hay digamos, unas condiciones agrícolas, agroecológicas, que hace que el producto tenga calidad. Aquí en el Ecuador, el café de
Zaruma, el café de Loja. Pero si si un producto se protege con una marca, ya no se puede proteger como una indicación geográfica, o al revés. Si ya está protegido como indicación geográfica, ya no le puedo proteger como marca. ¿Es lo uno o es lo otro? O sea, las indicaciones geográficas son otra forma de protección, donde que se resalta el origen del producto. Entonces, otra subclasificación de los derechos de propiedad intelectual, las obtenciones vegetales, que son derechos de propiedad intelectual sobre variedades vegetales de uso agrícola, ¿no? ¿Cuál es la lógica de los derechos de obtención vegetal? Es que, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Para entender a qué se refiere las obtenciones vegetales. Vamos a tener 3 variedades de papa. Aquí vamos a tener una variedad inicial A, una variedad inicial B y una variedad inicial C. 3 papas. Una papa de la provincia del Carchi, digamos, cuya característica sea que es resistente a heladas. ¿Ya? Esta variedad A, estamos hablando de papas, esta variedad es resistente a heladas. ¿Ya? Un ejemplo, ¿no? Voy a la provincia del Cañar y en la provincia del Cañar he encontrado una variedad de papas que es resistente a plagas. ¿Okay? La variedad B es resistente a plagas. Voy a Saraguro y en Saraguro encuentro una variedad que es resistente a sequías, ¿no? A cambios adversos de clima, digamos, ¿no? A sequías sobre todo, ¿ya? Entonces tengo 3 variedades distintas de papas. Son 3 variedades distintas de papas. Entonces, ¿qué es lo que hacen a veces los productores campesinos, pero sobre todo en esto trabajan los ingenieros agrónomos, ¿no? Pues a través de las técnicas que se conoce de fitomejoramiento, ¿no es cierto? Los ingenieros agrónomos estudian la composición genética de cada una de las variedades vegetales, ¿no? Entonces, ellos entienden perfectamente la composición genética, ¿no? El material genético y extraen, digamos, algunas características genotípicas de la variedad A, extraen algunas características de la variedad B y extraen algunas características de la variedad C. Y con ello van a desarrollar otra variedad de papa que le vamos a poner la variedad Y. Digamos, ¿no? Esta variedad Y, ¿cuál va a ser la característica de la variedad Y? Es que va a ser resistente a heladas, va a ser resistente a plagas y va a ser resistente a sequías, ¿no? Entonces, exactamente, ¿no? O sea, utiliza material genético de las 3 variedades para desarrollar una nueva variedad. Eso, el ingeniero Javier López, al tener el derecho de propiedad intelectual sobre la variedad derivada, él tendría derechos exclusivos para explotar esa variedad derivada durante un determinado tiempo. Vamos al tema de las flores. Con el tema de las flores, la misma historia. Ahora, ¿cuál es el tema de las flores? O sea, el tema de las flores es que en Ecuador hemos tenido variedades de flores, las flores que se producen en finca, ¿no? Aquí en Cayambe, en Tabacundo, desde el año de 1985 en adelante, la gran mayoría de estas variedades son de origen holandés, ¿no? O sea, quienes introdujeron aquí estas variedades fueron los holandeses, ¿no? Ese es el tema. Hasta el año 2015, el dato que tengo es del año 2015, que bueno, no es mucho tiempo atrás. Miren ustedes que el 98% de las variedades de flores, hablo de flores de exportación, ¿no? Rosas y flores de exportación, el 98% eran de origen holandés. Es decir que los que tenían derechos de propiedad intelectual, o sea, sobre las variedades derivadas, eran de Holanda, los holandeses. Apenas el 2%, ojo, apenas el 2% de la producción de flores de finca eran, digamos, desarrolladas aquí en el Ecuador. Apenas el 2%. O sea, es casi nada, ¿no? Entonces, ¿quiénes se han venido beneficiando de las regalías? Claro, porque uno dice, bueno, y hay que entender esto, ¿no? ¿Cómo es que aquí los empresarios son ecuatorianos? Los dueños de las fincas son ecuatorianos.
La producción es aquí en el Ecuador, ¿no? Pero sin embargo, los grandes beneficiarios son los holandeses, porque ellos son los que reciben las regalías. ¿Cómo funciona el asunto? ¿No? ¿Cómo funciona el asunto? El asunto funciona a través de una figura que es el de las licencias. Vamos a hablar de las licencias, ¿no? Hace parte de los derechos de propiedad intelectual. Ahora, volvamos a las flores, volvamos al ejemplo de las flores. ¿Qué han hecho los holandeses? Los holandeses hábilmente, los holandeses no están aquí, o sea, no los vemos aquí, pero los holandeses lo que han hecho es dar licencias a empresas ecuatorianas. O sea, las empresas ecuatorianas son las que están produciendo las flores, ¿no? Cuyos derechos de propiedad intelectual los tienen los holandeses, ¿ya? Ellos tienen los derechos, pero las fincas producen esas flores porque tienen licencias. O sea, por lo tanto, estos productores de flores tienen que, ellos, según cómo han firmado los contratos con los holandeses, tienen que transferirles unos determinados derechos a los holandeses. Así funciona esto. Ahora, digamos que hay una empresa de flores que se llame, qué sé yo, que se llame Flores Rosalía, ya, Rosalía. Flores Rosalía tiene la licencia, digamos, ¿no?, de los holandeses, Flores Rosalía. O sea, ellos tienen una licencia exclusiva, quiere decir que solo Flores Rosalía puede explotar esas flores. Pero ¿qué es lo que ha pasado en la práctica? Que algunos trabajadores, digamos, han aprendido cómo es el tema de producción de flores y ellos también han logrado sacarse de la plantación las plántulas, etcétera, y pueden hacer en sus propios terrenitos, están haciendo producción de flores, ¿no es cierto? Estos productores, estos pequeños productores campesinos, estos pequeños productores que tienen pequeños espacios de terreno, están produciendo flores. Pero las flores que están produciendo de alguna manera, digamos, se le han sacado, digamos, el material genético, se lo sacaron de la plantación esta de Rosalía, ¿no es cierto? Entonces, claro, cuando se dan cuenta, estos señores de acá dicen, ratito, usted no podía haber hecho eso, digamos, ¿no? Y si quiere hacer eso, usted tiene que también pagarnos a nosotros también parte de las regalías, ¿no? Eso es un poco el problema, digamos, ¿no?, para entender. Este es el problema. Aquí hay un problema, efectivamente, ahí es el problema. Pero digamos, o sea, así, a grosso modo, ese es el fondo del problema. Pero hay más elementos que hay que entender acá. Resulta que estos derechos de propiedad intelectual, los derechos de propiedad intelectual en el Ecuador, los derechos de propiedad intelectual duran 15 años. 15 y 18 años. Cuando se trata de árboles, árboles frutales, árboles ornamentales, árboles, digamos, especies forestales, o las vides donde que se producen uvas, ahí los derechos de propiedad intelectual duran 18 años. Cuando se trata de, digamos, material vegetal, como el de flores u otros materiales vegetales, los derechos de propiedad intelectual duran 15 años. Muchas de las variedades de flores que originalmente eran holandesas, primero, o sea, digamos, ¿qué es lo que ha pasado en la práctica? ¿Qué es lo que ha pasado? Ha pasado que las empresas de flores, a partir de ese material genético de los holandeses, fueron desarrollando otras variedades. O sea, es decir, originalmente teníamos una variedad holandesa. La variedad inicial era de Holanda. Aquí tenemos una variedad inicial de flores, digamos, una variedad N, era holandesa. Esta variedad era holandesa. Las plantaciones de flores tienen sus propios laboratorios, ¿no?, y desarrolla una variedad derivada. Digamos que esta variedad derivada de flores se llama N1. Pero la empresa esta, para desarrollar la variedad derivada N1, tenía que haber tenido la autorización de los holandeses, porque ellos eran los dueños de la variedad inicial N. Para hacer la N1, estos a su vez tenían que haber logrado un acuerdo con los holandeses, ¿no es cierto? Es decir, reconocer, digamos, también un porcentaje de regalías, porque le estoy tomando esta como la variedad inicial, ¿ya? Y ahora, ¿qué ha pasado con los finqueros, estos pequeños productores de fincas a nivel de Cayambe, de las comunidades, que a partir de esta variedad N1 han desarrollado otras variedades? Hay otras variedades, digamos una variedad N2, son variedades derivadas. Esta variedad es derivada de la derivada. Entonces, a la hora, digamos, las empresas de flores, digamos, ellos
son los que se ponen en una posición bastante intransigente, dicen, ok, digamos, si nosotros por la variedad N1 estamos pagando derechos de regalías, hemos pagado regalías, ahora ustedes por la variedad N2 también nos tienen que pagar a nosotros, no, regalías. Pero esto es algo que no está muy claro en la legislación ecuatoriana, es algo que no está muy claro. La primera relación sí está clara, ¿no? Pero esta otra relación ya no está muy clara en la legislación ecuatoriana. Y entonces lo que han hecho las empresas de flores es abusar, ¿no? Han abusado un poco, iniciando una serie de acciones legales en contra de los productores, los pequeños productores, ¿ya? Productores que a su vez ya han desarrollado otras variedades. Y el Estado, en vez de proteger a estos pequeños productores, el Estado más bien termina protegiendo no solamente a estos, sino también a los holandeses. ¿Por qué? Entonces, ¿qué dice? Ok, entonces para ver, digamos, si el material genético es propio de estos pequeños productores o es un material genético cuyo origen está en Holanda, lo que hace el Estado es, Senavi, dice, ok, vamos a mandar la muestra del material genético a Holanda, para que los laboratorios de Holanda certifiquen si el origen si es que tiene o no tiene un origen holandés. Y claro, obviamente si son laboratorios de Holanda, no son laboratorios imparciales, pues. Siempre van a decir, no, sí, por supuesto, aquí hay un 5%, un 10% de material genético que proviene de Holanda. Entonces, digamos, finalmente el Estado o Senavi viene jugando por falta de claridad de la ley. Aquí hay falta de claridad de la ley. A falta de claridad de la ley, el Estado viene jugando en favor de las empresas de flores y en favor de, sobre todo, los holandeses. Porque con esta misma lógica, los productores de papas tenía que también reclamar las organizaciones campesinas, decir, vean, muchas variedades son súper campesinas o de maíz, y sin embargo, variedades de maíz que tienen derechos de propiedad intelectual. Entonces también, a ver, hagamos el examen genético para ver las variedades de maíz, y aquí empecemos a reclamar derechos de propiedad intelectual. Sería una locura. Sería una locura, ¿no es cierto? Ahí ya no podríamos hablar de soberanía alimentaria, pues. Porque si todo el mundo se pone a reclamar derechos de propiedad intelectual, estamos jodidos. Pero entonces las organizaciones campesinas no están reclamando derechos de propiedad intelectual sobre variedades que son originalmente campesinas. ¿Cuántas variedades de maíz son campesinas? ¿Cuántas variedades de papas son campesinas? Y no están reclamando derechos de propiedad intelectual. Pero estos señores están jugueteando con estos temas de derechos de propiedad intelectual. Ahí hace falta claridad legal. Ese es el tema, ¿no es cierto? Ese es el tema. Entonces un poco la ley, a falta de claridad de la ley, los que están sacando beneficios son empresas ecuatorianas de flores y, sobre todo, lo que más iras da, estamos haciéndole juego a los holandeses. Porque además, si se toma en cuenta el tiempo transcurrido, ya no deberían estar reclamando derechos de propiedad intelectual. Ya no deberían estar reclamando derechos de propiedad intelectual. Y el tiempo límite está establecido en la ley, dice 15 años. Ahí hay una tarea pendiente, hay que clarificar y hay que reformar la ley para que esto ya no siga sucediendo, porque como la ley no es muy clara sobre este particular, entonces los que están sacando beneficio de eso son, insisto, empresas ecuatorianas y sobre todo lo que más hiere, lo que más duele, empresas extranjeras que no están haciendo ningún esfuerzo. O sea, porque entonces estamos violando, si decimos que los derechos de propiedad intelectual están sujetos a plazo, aquí parecería que no hay sujeción a plazo. Ahora, por otro lado, el Ecuador firmó el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea en el año 2016. Y ahí, en ese Tratado de Libre Comercio, el Ecuador se compromete a respetar los derechos de propiedad intelectual de los obtentores vegetales europeos. Entonces, de alguna manera, hay dos instrumentos internacionales que también hacen contrapeso, digamos, ¿no? Entonces, hacen contrapeso. Pero ojo, que también el convenio de la UPOV también establece plazos. Lo que pasa es que el convenio de la UPOV establece plazos un poquito más largos de protección, ¿no? Establece plazos en el convenio de la UPOV se establecen plazos de 25 años para árboles, las especies forestales, árboles forestales, digamos, vides, etcétera, ¿no? Hay 25 años
Y para el resto de especies vegetales establece 18 años de protección. O sea, aquí la protección que establece el convenio es un poquito mayor, digamos, ¿no? Unos años, un poquito de años más, ¿ya? Esto es algo que hay que tener presente. Entonces, claro, también se puede decir, claro, la ley ecuatoriana dice 15 años, pero el convenio UPOV dice 18 años, ahí hay 3 añitos más de protección, digamos. Eso es algo que hay que tener presente, digamos, ¿no? Y por otro lado, insisto, el Ecuador se comprometió a respetar al pie de la letra los derechos de propiedad intelectual de los obtentores europeos con la firma del TLC en el año 2016. Entonces, Senadi, un poco, ellos actúan de manera bastante sesgada, digamos, ¿no? O sea, no equilibran esto, no hacen este equilibrio que la Constitución les dice. Ojo, o sea, la propiedad intelectual tiene que estar equilibrada con los derechos colectivos y la propiedad intelectual tiene que estar equilibrada con los intereses de la población en general. Y Senadi no actúa de esta manera. O sea, habría que también llamar la atención la actuación de Senadi.